reflexión que traemos el día de hoy le puse como título, ahorita lo acabo de cambiar. Lo cambié 4 veces de ayer para acá. Y se llama Haz lugar. Haz lugar. Le voy a pedir a mi hermano Juan Carlos que nos lea, y pueden buscar en su Biblia Lucas 2, del versículo 1 vamos a leer hasta el 7. Por favor, Juan. Dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban de todas partes a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Okay. Amado y Santo Padre, ayúdanos hoy, Señor. Permite que este siervo pueda compartir un mensaje que venga de ti. No me permita, Señor, desviarme a izquierda ni a derecha, y que tu palabra sea sembrada en los corazones de cada uno de nosotros, sobre todo en los más necesitados, Señor, los que aún no han tenido ese encuentro renovador contigo. En el nombre de Jesús, amén. Cuentan de todos los evangelios, solo 2 evangelios hacen referencia al nacimiento de Jesús, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, a diferencia de que la crucifixión y toda la pasión de Jesucristo sí está bien descrita y detallada en los 4. Y cuenta Lucas, en estos pasajes que acabamos de leer, que María y José iban subiendo. Cuando yo me puse a pensar, ¿cómo que iban subiendo? Si cuando veo el mapa más bien iban al sur, iban bajando, ¿no? Y era que iban subiendo porque la zona por donde ellos tenían que pasar era una zona montañosa. Así que me imagino que el camino no era tan fácil para una mujer embarazada y tampoco era tan corto. Hoy en día nosotros no queremos ni ir al Publix, que está a 3 cuadras de mi casa a pie. Sin embargo, María y José, aunque siempre lo pintamos en un burrito y cosas de esas, yo no veo en ningún lado en qué iban, pero caminaron aproximadamente 70 millas por entre las montañas en un clima que si era en esta época, algo que todavía sé que genera mucha discusión en los círculos de estudio de este tema, era también una temporada un poco fría. Me imagino que era algo bien agotador para una mujer embarazada caminar 70 millas y llegar a ese sitio a cumplir lo que se iba a hacer. De cierto, se dice que cuando llegan a la ciudad de David, que era Belén, entonces cuenta Lucas que se cumplieron los días del alumbramiento y que ella dio a luz a su primogénito. Fíjense, la palabra es clave que se usa en la Biblia, primogénito. Y la menciono de nuevo porque a diferencia de la relación que existe entre Jesús y Dios, se habla del unigénito, pero con respecto a María siempre dice su primogénito. Describe el médico Lucas además que María tomó al niño y lo envolvió en retazos de tela. Eso eran los pañales, no esperen un pamper en esa época, ni nada parecido. Eran retazos de tela con lo que se envolvía el niño y que el único lugar que ella encontró para poner al bebé era el sitio donde comían los animales. Hoy en día pintamos muy bonito el pesebre y todas esas cosas, pero los que han estado en el campo, sobre todo los guajiros estos que tienen finca por allá por Jonte, saben que donde se le pone la hierba a los animales es como un cajón. Y ahí se le pone la hierba, en ese tiempo era un pesebre y ahí se ponía lo que ellos comían. Dice la Nueva Versión Internacional, lo dice así: lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Y siempre me ha llamado la atención, ¿por qué siendo Dios quien es, un Dios omnipresente, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente que tiene todo controlado, que puede decidir todo, por qué Dios escogió que Jesús naciera donde nació y por qué escogió que lo pusieran donde lo pusieran? Ya de hecho, haber nacido en Belén era, humanamente hablando, una deshonra. Hay un himno antiguo que dice que Belén era una aldehuela. Imagínense, si una aldea era pequeña, Belén era una aldea mucho más pequeña todavía. Dice la Biblia que Belén ni siquiera era contada para hacer los censos. Sabemos que dentro del sitio específicamente de Belén, donde nació, la tradición ha descrito que Jesús había nacido como en un establo, pero no es la única versión que hay. Se dice que también podía haber nacido en una cueva
que era utilizada como establos para animales, y en este caso, si hubiese sido una cueva, el pesebre estaba fuera de la cueva. Imagínense a la intemperie, porque era ahí donde los animales venían a comer. También se dice que Jesús podía haber nacido en casa de una familia tan pobre, pero tan pobre, que los animales vivían junto con las personas. O sea, a la hora de dormir convivían en la misma habitación. Lo cierto es que ninguna de estas opciones representaba un lugar muy cómodo o higiénico para dar a luz a un bebé, y mucho menos para una mujer también recién parida. Y aunque el detalle parezca insignificante, Dios utilizó el elemento del pesebre para marcar el sitio, para marcar el lugar, para señalarlo. De hecho, si vamos ahora a los versículos 12 de Lucas 2 y los versículos 16, dice, voy a leer a partir del 11, dice: su Salvador acaba de nacer en Belén. Cuando se aparecen los ángeles a los pastores que están en el campo, dice: el Mesías, el Señor. Y dice el versículo 12: los reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales, en retazos de tela. Y el versículo 16 dice: así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y vieron al bebé acostado en el pesebre. O sea, parece insignificante, pero el Señor lo mencionó, lo señaló como el sitio donde lo iban a encontrar. Yo me pregunto si los pastores conocerían las profecías. A veces nos creemos que los únicos que conocían las profecías eran los eruditos. Y realmente no era así. En ese tiempo, en Israel, los padres le señalaban y le educaban a sus hijos en cuanto a la ley y la palabra de Dios verbalmente. Hoy en día a veces la tenemos escrita y no lo hacemos. Sin embargo, en ese tiempo se hacía de esa manera. Lo cierto es que yo supongo que a Dios le llamaría la atención: bueno, si yo conozco que el niño va a nacer en Belén, no espero que sea en un pesebre, en un lugar tan sucio, tan indecoroso, y sobre todo para el nacimiento de un rey. Ahora, ¿por qué un pesebre? Esa es la pregunta que me llamaba a mí la atención. Bueno, hermanos míos, el pesebre representa un presagio, una anticipación de la humillación y el sufrimiento que iba a recibir ese Salvador. Ese Salvador que fue llamado el que sería Señor de Israel, como dijo Miqueas, iba a nacer en un lugar tan asqueroso que representaba lo que iba a venir más adelante en el transcurso de su vida. Era una humillación. Ya el hecho de Jesús haberse hecho, de Cristo, de Dios, haberse hecho humano, era una humillación. Miren lo que dice Filipenses 2, que lo hemos leído tantas veces y muchos ya no lo sabemos. Filipenses 2, el versículo 6 y 8 dice lo siguiente: o sea, Dios, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, no se aferró a ser Dios, sino que dijo que se despojó. No quiere decir que dejó de ser Dios, sino que adquirió algunas características como la temporalidad, aparecer en el tiempo específicamente. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya el hecho de haberse hecho humano Dios era una humillación. Imagínense ahora el sitio donde vino a nacer, no solo la ciudad, que de por sí ni contaba en el mapa, por decirlo de alguna manera, sino el sitio específico dentro de la ciudad. Y quizás, como le dije al principio, pudiera ser al aire libre, o sea, a la intemperie, en el frío quizás, depende de la época específica del año. ¿Por qué? Porque nada más cómodo estaba al alcance y nadie podía recibirle, nadie le abrió las puertas. No puedo decir si fue porque voluntariamente se negaron a que María y José tuvieran un sitio donde pasar la noche. No puedo decir si era por falta de capacidad en el mesón o si era la única posada que existía. Recuerden que había un censo y la gente se estaba moviendo. A lo mejor se puso overcrowded y se puso, llena la ciudad, la aldeíta, y no había donde dormir. No puedo decir. Tampoco puedo decir si fue por obra de Satanás que intervino en los corazones y cerró los corazones de esas personas, como pasa hoy en día, para que no abrieran la puerta. Lo cierto es que todo esto son conjeturas, pero sí hay algo muy seguro, es que no había lugar en el mesón para que Jesús naciera. Y curiosamente, 30 años después aproximadamente, tampoco había lugar para Jesús en muchos lugares del Israel de ese tiempo. Miren lo que dice el mismo Jesús en Mateo 8, versículos 19 y 20. Dice que se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y dice el versículo 20:
Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él mismo no tenía, ya de adulto, nadie le abría la puerta tampoco. Hermanos, y más de 2000 años después, ha pasado que Jesús sigue sin tener lugar. Jesús sigue sin tener lugar en muchos lugares en nuestra nación, en nuestro mundo. Le negamos la entrada a nuestras escuelas, ¿verdad? En el año 1960, si mal no recuerdo, se sacó la Biblia de las escuelas de este país, de las escuelas de nuestros hijos. Y luego queremos meter a Jesús en las prisiones porque estamos seguros de que sí puede resolver el problema. Fíjense hasta qué punto hemos llegado. Le negamos la entrada a nuestros gobiernos al punto de que mencionar a Jesús en cualquier institución gubernamental puede ser una ofensa. Le negamos la entrada a nuestros centros de trabajo. De hecho, a veces ni lo hablamos. De hecho, te pueden expulsar de tu centro de trabajo, como le pasó a un hermano de esta iglesia hace 2 semanas atrás. Lo expulsaron de su centro de trabajo por predicarle a alguien en su centro de trabajo. Por hablar de Jesús, porque cuando él habló de Dios no hubo problema, pero cuando mencionó a Jesús, la persona se quejó con su jefe y lo expulsaron del trabajo por mencionar a Jesús. Lo expulsamos y le negamos la entrada a Jesús en nuestros negocios porque no sabemos si los que vienen a nuestros negocios les agrada la palabra Jesús, y para proteger nuestros negocios o para que sean productivos, ni siquiera lo mencionamos. Alguien me dijo cuando yo hice mi negocio, ¿vas a poner versículos en las paredes de tu casa? Digo, es mi casa, es la casa que Dios me dio. Y si a la gente no le gusta, es su problema. Sin embargo, muchos lugares no hacen así. Y lo peor es que muchos se niegan o le niegan la entrada a sus vidas y se rebelan contra él. Es increíble cómo en estas fechas navideñas nosotros, muchos incluso de nosotros, le abrimos la puerta al hombre vestido de rojo. Fíjense que no me estoy quejando contra la tradición, no creo que sea mala. De hecho, la historia detrás de la tradición del hombre vestido de rojo y que trae los regalos es una historia bien bonita y es bella y tiene una historia de compasión hacia los niños y hacia las personas. Todo este tema de los regalos, le abrimos la puerta. Yo no me niego a la tradición, sino que no le abrimos la puerta a Jesús, que es el único que trae el verdadero regalo que Dios nos ha ofrecido y que es la vida eterna, y para lo cual no necesitamos dinero para comprarlo. Es sorprendentemente triste ver cómo en muchas casas de muchos cristianos en la Navidad ni siquiera se menciona a Cristo. Ni siquiera se menciona al que nació en el comedero de animales. Ni siquiera se menciona al Jesús que no tenía ni una propiedad terrenal cuando caminó por esta tierra donde recostar su cabeza. Al Cristo que ofreció su vida en la cruz. Ni siquiera se menciona qué fue lo que hizo Cristo a través de esa cruz, cuando nos trajo, como les dije hace un rato, el regalo más importante que supera todo lo que tú puedas poner debajo de un árbol, que es la salvación eterna, la reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios. Recuerden que estamos, hermanos míos, ante un Dios que es amor, pero es un Dios que está airado contra la humanidad por todo lo malo que hemos hecho. Y por desgracia en nuestras casas muchas veces ni se menciona. Por eso mi reflexión el día de hoy es que con gozo todos proclamemos en estas fechas lo que Cristo ha hecho. A pesar de que la fecha es discutida, como dije al principio, no se sabe exactamente cuál es la fecha cuando nació Jesús. No existe otra época del año, donde la humanidad en general celebre el nacimiento de Jesús. Y es cierto que la Biblia no nos lo ordena, no nos pide que lo hagamos, no es una ordenanza, pero no existe una mejor oportunidad donde se reúnen tantas personas bajo el mismo techo, bajo el mismo objetivo. Al menos saben que hoy es 24 de diciembre del 2023 porque en un momento específico nació alguien que cambió la historia de la humanidad. Cuando un ateo me dice, no, yo no creo, yo le pregunto, ¿qué fecha es? Y me dice 24 de diciembre del 2023. Ahí mismo estás aceptando el nacimiento de Cristo. Aprovechemos esta fecha. Esta es la mejor oportunidad para contar por qué nació Cristo, dónde nació Cristo, qué fue lo que hizo Cristo, por qué lo hizo y qué está haciendo aún en nuestras vidas. Démosles testimonio a nuestros familiares en la fecha de hoy. Esta es la mejor oportunidad para enseñarles a todos cómo escapar de esa ira de Dios y cómo ganarse un boleto a la salvación eterna. Y me gustaría acotar algo que el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo, y se hizo una pregunta: ¿tenemos seres queridos fuera del arca, o sea, separados de Cristo? Y hace ahora una exclamación: no descansemos hasta que sean introducidos como nosotros por la mano del Señor. Y amigo mío, tú que nos visitas hoy, es tiempo de que dispongas tu corazón como el pesebre de Belén.
Es hora de que no te pongas como el mesonero o como el mesón, que dejes la puerta cerrada, sino que aceptes el regalo que Dios te está dando, que aceptes a Cristo, que pongas a Cristo en tu corazón y que ese Cristo va a transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne y te va a dar una vida nueva y sobre todo te vas a poder aferrar VIP, gratis, libre a la eternidad que Dios nos ha ofrecido a través de la obra de Cristo Jesús, desde que nació hasta que fue sentado a la diestra del Padre. Dios le bendiga.